Muy buenas noches a todos. Miren, hoy tengo un tema que se continúa con los temas que estoy dando, que es el tema de que ya se viene, y porque hoy me llegó, lo voy a tratar de descifrar para que muchos estén atentos a lo que viene. No es algo internacional. Sí, es internacional, pero tiene mucho que ver con nuestro país y con todas las creencias eh, que tiene la mayoría de la humanidad. Hoy voy a hablar del tema verdadero, desde la historia y de todo, de Halloween, para que de una buena vez por todas tomen conciencia de que tienen hijos y no permitan que los pacten. ¿Qué es pactar? ¿No se dan cuenta que el país entero, nuestro país Argentina, está hechizado? Que nadie dice nada, que le dicen te vamos a matar y todos se quedan ahí esperando que los maten. Bueno, voy a hablar tres cosas, no solamente Halloween, voy a hablar Halloween, voy a hablar de la marmota, que tiene que ver mucho con eh, Inglaterra, y voy a hablar del carnaval, que todo tiene que ver con Satanás. Pero antes, lo que ayer no recordaba, cuando les dije que llegan los momentos en que no va a servir el dinero para todos los que están pensando en el dinero y el dinero, y viven por el dinero, no les importa la vida, hablan, pero no les importa la vida del prójimo. Yo les dije que tirarían el dinero a la calle, más no habría que comprar, no habría que comer. El texto es de Ezequiel, capítulo 8, versículo, eh, a ver, no es versículo 14, es otro, a ver. Ya se los digo enseguida porque lo tengo anotado. ¿Será posible que se me haya vuelto a escapar? No. Ezequiel 7:19. Acá está. Ezequiel, anótenlo bien, Ezequiel 7:19. Es el versículo que habla sobre lo que le dije que van a tirar el dinero a la calle. Recuerdo a mi padre, cuando estaba vivo, él decía, yo le hablaba, y él decía, ay, yo quiero estar presente para juntar todo ese dinero. Y no, papá, no te va a servir de nada, absolutamente de nada. Miren, Ezequiel 7:19 dice, arrojarán su plata en las calles. Búsquenlo en sus Biblias. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata, ni su oro podrá liberarlos en el día del furor de Yazón. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. El dinero ha sido tropiezo para su maldad. ¿Qué dice no saciarán su alma? Que estarán muertos de hambre y no tendrán que comer. No tendrán que comer. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Por eso yo todo lo que estoy hablando me baso en lo que dice la Tanaj. No me baso en lo que yo digo, me baso en lo que dice la Tanaj. Bien, eso era lo que yo les debía de ayer. Y yo cuando me gusta cumplir, soy una persona de palabra, siempre y cuando esté viva. Y si yo digo esto, me gusta cumplirlo. Para mí la palabra es sagrada. Todavía es sagrada. Mi palabra, yo sé que es sagrada y que yo la cumplo, pero no creo en la palabra de los demás, porque he tenido muchas desilusiones a raíz de eso. Entonces, sé que yo digo como es. Ahora que los demás se la arreglen con mi padre. Que vayan y pongan las quejas allá. Vamos a Eclesiastés. Voy a empezar con el libro de Eclesiastés, porque Halloween acá lo pintan como brujas, brujitos y todo un chiste, pero no es ningún chiste, porque detrás de todo eso está Satanás. En otros países le dicen el Día de los Muertos, porque
Después viene el Día de los Muertos, de Halloween, de todos juntos, todos juntos. Es Ezequiel, estamos en Ezequiel, o Eclesiastés 9, Eclesiastés 9, 5 y 6. Eclesiastés 9, 5 y 6. Dice, porque los que viven, nosotros, ¿no? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen ya más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Con este texto quiero empezar. ¿Qué nos dice acá? Que los muertos no están conscientes de nada. Como les dije, el cuerpo este se desintegra. El alma, ese es el problema. De acuerdo a nuestra vida, o la lleva el diablo o está en la memoria de Dios. Y el espíritu vuelve con Dios, que es el soplo de vida que tenemos todos. Por eso, cuando la gente dice, ay, yo estuve haciendo oraciones, y bueno, ya voy a hablar de ese tema. Yo siempre digo, cuando recuerdo a mis seres queridos, que ya partieron, pero todavía faltan muchas cosas, digo que nuestro Padre Yahweh los tenga en su memoria, si esa es su voluntad. Nada más, nada más. Bueno, Halloween en otros lugares, no sé si acá también, no, porque como yo nunca le presto mucha atención, aparte no quiero saber nada con eso, es la fiesta de los muertos. Y si es la fiesta de los muertos, imagínense que estamos a una semana, hoy es 20, ¿no? Casi a una semana de Halloween, un poquito más. Ya empezaron a trabajar todos los brujos y las brujas, a hacer maldades, brujerías, para matar, para enfermar, para dejar discapacitado, para que haya accidente, de todo. O sea que a partir de este momento, de este momento que yo estoy hablando, espero que las personas creyentes empiecen a hablar y oren así: Padre Santo, protege nuestro hogar, protege nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros familiares, libéralos de todo mal, ata, amarra, encadena todo espíritu inmundo del diablo y échanlo fuera, fuera en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, y cúbranse con el Roja Kodesh y nada sucederá, porque están cubiertos por el poder más grande, que es el Roja Kodesh, el Espíritu Santo. Por favor, hagan esta oración. Háganla con sus palabras. Eh, la pregunta que yo me hago, ¿es bueno hablar con los muertos? ¿Es bueno consultar a una bruja que sirva de medium para hablar con los muertos? Es bueno porque en otros países se hace el pan de muertos. Nosotros hacemos el pan trenzado de Shabbat, de que el diablo es un imitador. Ellos hacen el pan de muertos. ¿Es bueno? No, no es bueno, porque los muertos no están conscientes de nada, por Dios. No están conscientes de nada. Ellos no van a hablar. Los que están hablando son los demonios, entiéndanmelo, por favor. Este tema es un tema que yo agradezco infinitamente a un gran médico, no a cualquiera, un gran investigador que yo amo. Gracias, gracias. Tranquilo, tranquilo. Yo soy de ustedes, ustedes lo son.
Jamás dejaría mi padre. Gracias por existir. Gracias. Todos, todos. Me divierto tanto con ustedes. A Leti, con sus canciones. La amo, la amo. Bueno, eh, esto ha sido como una, ¿vieron cuando hay una teoría o una costumbre que se va transmitiendo de generación en generación? Bueno, hay costumbres que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y que allá lejos en el tiempo fueron transmitiendo de generación en generación, y esto es una de esas. Yo recuerdo, siendo muy niña, pero muy niña, que no me gustaban los cementerios, siempre odié los cementerios, y menos los velorios y todas esas cosas, no, no. Y mi abuela me llevaba, mi padre había sido, mi abuelo era intendente y la mejor panteón que había a la entrada del pueblo era todo en bronce divino, no sé quién se lo era el de mi abuela. Entonces la abuela me llevaba y yo iba, no decía nada por respeto, pero nunca le dije nada, nunca, es la primera vez que digo, pero yo no quería ir a eso. Esa tierra que pisaba, me dolían los pies, no quería pisar ahí. Pero como iba abuela, todo el mundo, uno llegaba ahí y era un mundo de gente, todos se acordaban de los muertos el día 2 y primero y 2 de noviembre. Y bueno, y limpiaban y la cual tenía bueno, la mejor, no es por agrandarme, porque no, no lo voy a hacer, pero en ese momento la mejor tumba, digamos, que había, porque era todo en mármol y bronce, era la de mi abuelo. Se imaginan, le pasaban limpiando y eso brillaba y eso era una belleza. Pero tengo una experiencia de papá, pobrecito, que después de 20 años el intendente decidieron sacarlo, que yo quisiera saber qué hicieron con todas las cosas del abuelo, y ponerlo en un nicho, cosa que a mí no me gustan los nichos, odio los nichos. Eh, y papá fue, tenía que ir uno de los hijos. Y cuando dice papá que destaparon el cajón, hacía 20 años que mi abuelo estaba muerto. Yo no lo conocí. Dice que muy chiquitita era, pero yo hablé de muy chiquita. Él me amaba. Yo soy como una promesa que le hizo a mi abuela que ella debía criarme, cuidarme porque iba a tener 1000 nietos. Eso lo supe hace poco. Él le dijo, mira, Elvira se llamaba la abuela, voy a tener 1000 nietos, pero como esta ninguna. Y con esa palabra se fue. Entonces papá dijo que esa palabra había que cumplir. Pero bendito sea, me crió también la abuela. Bueno, comento que mi abuelo lo abrieron el cajón y hacía 20 años que estaba fallecido y estaba intacto. Parecía que estaba dormido. Eso contó papá, que dice que él le agarró como una sorpresa. Intacto. No tenía absolutamente nada, su cuerpo estaba intacto. ¿Verdad? Entonces mucha gente dice, entonces a un santo vamos a creer. No, está intacto. Dios sabe por qué. Yo nunca investigué ni pregunté nada. Es la primera vez que lo comento. Dios sabe por qué. Y si Él lo sabe, yo estoy conforme, contenta, feliz. Gloria a Dios que mi abuelo estaba intacto. Bueno, sigamos. Eh, claro, de generación en generación ha ido esta costumbre, ¿no? Que ha venido de los tiempos, porque ahora acá la están practicando, porque esto se practicaba en Norteamérica.
Em, en esas fiestas especialmente se ofrendan alcohol, cigarrillo. Los niños se disfrazan de brujos, brujas, las chiquitas, y es cuando la gente consulta, en ese tiempo, consulta más a los adivinos, a los brujos, brujas, adivino no hay nadie, dicen toda mentira, brujos, brujas, la tabla Ouija y todas esas cosas satánicas del diablo con el cual quedan pactadas por el resto de su vida. Hechiceros, eh, porque Satanás es una copia barata de nuestro Padre Yahweh. Además se emborrachan. ¿Dónde se emborrachan? En los mismos cementerios, en los panteones. Y no cuando está la gente, sino cuando se aleja la gente. Porque todo el día están en los panteones. En la mañana, los brujos sí, en la mañana, en la tarde y en la noche los sacrificios. ¿Y por qué están todo el día? Para pactar a la gente. Porque la gente va, lleva flores, y van sin ser brujos ni nada, pero ellos logran, detrás de esas personas, tienen rezos satánicos y quedan pactados. Por eso, gracias a Dios, yo jamás piso un cementerio, porque mis seres queridos están en mi corazón y en la memoria de mi Padre. No preciso ir a un cementerio, porque si no existiera un cementerio. Bueno, otra de las cosas que les dicen, eh, que en el Día de los Muertos, bueno, que ese día todo el mundo los recuerda, todo el mundo habla, todo el mundo, ¿no? Hay un caso que me contaba la persona con la cual hablé, de una señora joven que era cristiana. Cuando digo cristiana, no estoy diciendo católica, estoy diciendo evangélica, que dice que el pastor presentaba todos los elementos del Halloween y todas esas cosas, y ella estaba muy mal y solicitó ayuda, le dieron ayuda, pero en realidad volvió, y que nunca se fue. Era una bruja. Quería saber qué le decía. Por eso hay que tener cuidado. Porque una bruja puede venir a pedir una ayuda para ver qué piensa uno, a ver si lo puede pactar. Dios nos cubra con su santo roja y amarre todos sus demonios fuera. Eh, Otro dice que había el caso de un chico que había muerto su papá fallecido joven y él no se consolaba de la muerte del padre y lo extrañaba y lo extrañaba y lo extrañaba y hablaba con él. Estaba mal, hablaba con él, decía que hablaba con él. Hasta que una noche su padre se presenta, dice él, pero cuando lo abraza, él siente el aliento, porque dice que los espíritus se manifiestan mediante putrefacción, mediante olor a... eh, ay, ¿cómo es eso? Que sale de los volcanes, azufre, o un aliento fuerte. Y él sintió ese aliento que eso no era del padre, y lo había abrazado fuerte. Y ahí fue cuando, fue un demonio cuando él se dio cuenta que no era su padre el que estaba ahí. Sí. Pero lo que sufrió después. En este Día de los Muertos o de Halloween se maneja mucho la magia negra, la magia blanca, la magia roja, la magia verde, que son para matar, etc. También se sacrifican personas a Satanás. El poder demoníaco es real, no se burlen, porque el poder demoníaco es real y el que se burla es porque también pertenece a ese poder demoníaco. Porque el que cree verdaderamente, con respeto, ora.
a nuestro Padre Celestial, que lo puede todo. La Tanaj, o sea, la Biblia, no habla en ningún lado del Día de los Muertos o de culto a los muertos. Al contrario, dice que están dormidos. No habla de eso. ¿A quién se le ocurrió decir eso? Si nuestro Padre no lo dice, es porque no tenemos que hacerlo. Así nomás. Por eso, todos los que agregan esto, negando lo que dice la Tanaj, son malditos. Son malditos. Porque dice nuestro Padre, maldito es el que agrega o el que quita. Maldito es. Entonces se hacen malditos por falsas creencias. ¿Por qué? Por la mentira. Y ahora les voy a leer Apocalipsis 21:8, que les cierra perfecto lo que les estoy diciendo. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, 21:8. Apocalipsis 21:8. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, esto pertenece a esta gente. Esta gente es la que hace creer a los otros. En realidad, también son tradiciones de familiares, como dije anterior, tradiciones de hombres, ya lo dice Marcos 7:13, son cosas rabínicas. Los rabinos las practicaban. Y cuando digo los rabinos, estoy hablando de los rabinos de Israel. Eh, Cualquier persona que enseñe tradición y que no enseñe la Tanakh es maldita. No está enseñando la palabra de Dios, está enseñando la palabra del diablo. Además, en estas fiestas se utiliza mucho la economía, todo lo que es económico. ¿Por qué? Porque se venden flores, porque se venden veladoras, velas, se venden todo artefacto para vestir o transformar a los niños, a los grandes, en brujas, en brujos, venden golosinas, ¿no? Y todo eso es una aberración para nuestro Padre. Eh, Ahora voy a hablar de las golosinas después, porque tengo otro amigo que es un muchacho que es abogado y estuvo hablando acerca de eso hace 3 días más o menos. Tremendo, si es que pasa a ser. Tremendo. ¿Por qué hablar? Dice, con los muertos. Algunos le piden a los muertos que intercedan ante nuestro Padre, Yahweh, por cualquier problema que tienen, le piden, no, pero yo le pido a la Virgencita porque ella intercede. No, no intercede de nada. La virgencita que tienen hecha en la iglesia católica o en la casa o donde sea, es hecha en yeso, es hecha en bronce, es hecha en lo que sea, y es inerte, no tiene vida. ¿Cómo va a interceder? Fue una persona. Si hablan de María, que no es María porque su nombre en hebreo es Miriam, es una persona por la cual vino nuestro Salvador, pero fue una persona humana como yo, como todos, y murió. ¿Cómo le van a hablar a una persona muerta? Está practicando espiritismo. Se dan cuenta que la Iglesia Católica es la que más ayudó a Satanás a, a propagar toda la teoría satánica, porque está llena de imágenes que no han sido más que personas a las cuales la gente les habla y con eso quedan pactadas en espiritismo.
Yasua dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Quiénes eran los muertos? Los que están vivos. Los que practican esas cosas están muertos para Dios. Para nuestro Padre Yahweh están muertos, porque están haciendo las cosas de Dios. Ya no estarán en su lugar. Están muertos. Son muertos espirituales. Hay que leer Deuteronomio 18 en adelante, que ahí habla de las maldiciones y de las prohibiciones de nuestro Padre Yahweh. Por ejemplo, los altares que hacen en las casas. En las casas, porque por ejemplo fallece alguien, y lo digo con todo respeto, ponen la foto y ponen al lado una vela y la prenden. A eso para ellos les van a decir que es un consuelo. No, no es consuelo. Todo lo contrario, la persona no va a poder escuchar porque ya les dije, le leí en la Tanaj, no están conscientes de nada. Solamente tienen que recordarle a nuestro Padre y teniendo una vida decente y honrada, que los guarde en su memoria. Si es que su vida ha sido una vida santa. No todos pasarán, recuerden. Bueno, yo conocí altares porque mi familia tenía en las habitaciones, en cada rincón tenía un altar. Miren si no sabré de eso. Conozco muy bien. Gracias a Dios ya rompí maldiciones con todo, ¿no? Bueno, sí, esas personas están bajo maldiciones. Desgraciadamente. Halloween no nace en México. Ya se practicaba en el antiguo Egipto, como dije hoy, en Grecia. También el libro de los Macabeos, que nosotros no lo estudiamos, porque el libro de los Macabeos está dentro de los libros apócrifos de la Iglesia Católica. El libro de los Macabeos cree en la reencarnación, cree en esto de los muertos que hablan, cree en todo lo malo. ¿Cómo vamos a leer eso? Por eso en las Biblias nuestras jamás va a aparecer el libro de los Macabeos. Porque esos sí que practicaban demonismo, porque si creen en todas esas cosas, practican demonismo. Y este libro de los Macabeos dice que es muy bueno rezar a los muertos. Además creen en el purgatorio, y el purgatorio no existe. No existe, es una mentira. Por eso Yahshua nos dijo que no leamos este libro. Y nosotros cumplimos con lo que dice nuestro Padre. En el nuevo pacto, o sea, el que todo lo que se escribió durante estuvo nuestro Salvador en la tierra, no se habla en ningún lado de que intercedamos por los muertos. En ningún lado los apóstoles escribieron de que intercedamos por los muertos. Jamás. O que ellos intercedan por nosotros. Nunca. Nuestro Salvador no dijo nunca eso. Lo que tiene que hacer toda la gente es guardar la Tanaj, leer la Biblia, entenderla. Y si no la entienden, lean los salmos, pero lean porque el tiempo apremia. Deben guardar la Torah, que son los 5 primeros libros, toda la Tanaj, toda completa. Y hacerlo en nuestro nombre. Yo leo la Tanaj para aprender, para poder transmitir ese conocimiento a otras personas. No para interceder ante los muertos, porque los muertos no están conscientes de nada. Otra cosa de la consulta a los muertos, y eso sí lo tenemos acá en la Tanaj, es el caso del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel, el segundo fue David. El rey Saúl se había vuelto ya, no tenía la fe y la creencia en nuestro Padre como la tuvo en principio.
y empezó a salir a guerrear, porque ellos guerrearon mucho por su tierra prometida y aún sigue la contienda, eh, y perdía las batallas. Entonces él oraba y oraba, pero él estaba haciendo cosas que no correspondían. Él se había llevado a su palacio a mujeres que no eran israelitas y que estaban llenas de espíritus inmundos y de cosas, todas estas creencias. Entonces, en la desesperación, porque tenía un ejército inmenso delante, le dice al compañero que estaba al lado que le trajera una ropa y lo disfrazara, ¿ve? Él se disfrazó, no fue como Saúl. Porque, y primero preguntó si en el pueblo había una bruja. Y le dijeron que sí, que había una que, eh, no sé, tiraría las cartas, no sé qué haría. Bueno, entonces él se disfraza y va con el compañero. Y cuando él va, la bruja le habla y le dice que ahora le va a hablar el profeta Samuel. Y el profeta Samuel hace mucho tiempo que había fallecido. Y si había fallecido, estaba en la memoria de Dios. Porque Samuel fue uno de los profetas que jamás se equivocó. Y entonces le dijo que sí, que iba a ganar la batalla, qué sé yo. Bueno, volvió a la batalla. No solo la perdió, sino que hasta el compañero al lado del cayó muerto. Mataron a todos los israelitas. Y él en la desesperación se dio cuenta de lo que había hecho, porque cuando uno tiene el corazón puesto en nuestro Padre, cuando comete un error, el corazón le hace lucha y no puede. Se dio cuenta que le había fallado a nuestro Padre. Y le pidió a otro compañero que lo matara, y ninguno se animaba, era el rey. No, le dijo, máteme porque yo ya no tengo salvación. Le he fallado a mi Padre. No, ninguno se animó. Entonces les dijo que clavaran la espada, hicieron un hoyo, clavaran la espada y le pusieran la parte de la navaja para arriba. Y se tiró con todo sobre esa espada. La espada lo atravesó. La muerte desesperante. ¿Por qué? Por consultar a una bruja y quedar pactado con el mismo Satanás, siendo que era el primer rey ungido de Israel. Fíjense, si no vamos a tener que estar firmes todos los días. Debemos temer a nuestro Padre Yahshua Mashiach y no andar ya en las tinieblas. Otra cosa les repito, cuidado con hablar con seres queridos. No, ellos no están conscientes de nada. Y el que les contesta es el demonio. Cuidado. Eso es espiritismo. Otros dicen que la tradición no es inofensiva. En Apocalipsis 2, 14 y 20 habla de las ofrendas. ¿Sí? Se llevan ofrendas a los panteones, a donde están los muertos, que llevan ofrendas de toda clase, eh, cosas. A ver, vamos a leerlo, 2:14 al 20, a ver qué nos dice. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Está hablando la congregación de Pérgamo. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, esa era una secta. Por lo tanto, arrepiéntete
pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y esa piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Después que termine con Apocalipsis, para que me sigan, no, para la gloria de mi Padre, les hablaré de la piedrecita. Porque ahora vienen otras cosas tremendas, vienen los dos testigos que muchos están diciendo que ya están sobre la tierra. Vamos a ver si este hombre que hablaba tanto sabe de la piedrecita, sabe de los dos testigos, porque son las palabras codificadas de nuestro Padre Celestial. Y esto tiene que ver con Apocalipsis, por eso lo saqué hoy. Bueno, dicen que el Papa Gregorio VI, en el año 834, instituyó el Día de Todos los Santos. Y lo tenemos hasta ahora. Un gran negocio. Muchas iglesias cristianas hoy también lo siguen siendo también. La gente está engañada, ofrendan a demonios. Todo tiene un contexto, texto y contexto. Todo tiene un contexto. Satánico. Ejemplo, la imagen de la muerte. Esa imagen de la muerte que hasta que los presos son los que se la colocan y los que salen de la preso y ahora se la colocan todo eso que usan yo digo usan el cuerpo de pizarrón, están llenos de tatuajes que no se lo van a sacar nunca. El cuerpo es un pizarrón, Dios mío. Eh, Ejemplo, la imagen de la muerte, que los puede llevar al suicidio, el tener la imagen de la muerte, porque algunos le dan la estampita y la tienen. Los puede llevar al suicidio, a la esquizofrenia. Esquizofrenia, digo, perdón. A todo lo malo. También las pirámides son satánicas. A Satanás le interesa ser exaltado. Eso lo hizo desde un principio cuando engañó a Eva. Ser exaltado. Él siempre quiere que lo adoren. Por eso, y ojo con esto, por eso, él le va a hacer una estatua, y muy pronto, ya cuando levante el tercer templo, que el tercer templo va a ser satánico, va a ser una estatua grande y va a querer que todos los que están en la tierra adoren a esa estatua. Y los que no la adoren serán decapitados. El día de la marmota o el día de la Candelaria. El día de la Candelaria es el día 2 de febrero, el día de la marmota. En muchos países, como en Gran Bretaña, hasta el norte de Francia, es una especie de ardilla grande. Candelaria es una diosa pagana celta. No tiene eh, celta, tiene sus propias fechas. Ahí ellos festejan a la diosa pagana Brigitte. Yahshua HaMashiach arrepiente ese espíritu. No debemos mencionar los nombres de esos demonios porque Yahshua nos ha dicho que no. Pero a veces para que la gente no caiga, tenemos que decir. Eh, Son dioses falsos. Para enseñar, tenemos que decirlo, para que algunos entiendan. Era una diosa pagana que la llamaban la diosa de la curación. Y a la fiesta que le hacen a ella le llaman la fiesta de la luz. Ojo con eso, la fiesta de la luz.
En el siglo VI se celebró en Roma, es un oprobio, la presentación del niño Jesús, como le dicen ellos, y digo así porque no es Yahshua, y de su madre María, que no es nombre María porque en hebreo es Miriam. Pero Yahshua no tiene nada que ver con eso. Eso fue cosa de hombres. Nada que ver. Olvídense de eso. No es de Yahshua. No es de nuestro Padre Eterno. Entonces cada persona que invoca a la diosa pagana, sigamos, Vishnu, está invocando a la diosa de la curación, disfrazada por el día de la marmota. Se dan cuenta de la importancia que tiene el conocimiento. La persona que no conoce cae en todas estas cosas. El conocimiento es lo principal. El calendario céltico es muy satánico. Ya lo dice Pablo. No ignoremos las maquinaciones de Satanás. ¿Por qué no ignoremos las maquinaciones de Satanás? Porque sabiendo podemos contraatacar con el poder de nuestro Padre. Pero si no sabemos, ¿cómo hacemos? Otra cosa que sucede también, en la época de la siembra, estoy hablando de otra, mayo, porque acá es invierno, mayo, se invoca al demonio del Tam. Lo celebran los brujos y mucha gente no lo sabe. En agosto se celebra a Luz o Baal, que es Satanás. Y en la llegada del invierno celebran al dios pagano Samhain. Esto es los druidas, es que les hablé de la marmota, son los druidas. Son los que hacían ritos. Ojo con los ritos de los druidas, porque la cosa viene de ahí, no estoy hablando porque sí, de los druidas. Atención a lo que voy a decir. Tiene que ver mucho esto con los druidas. ¿Qué hacían los druidas? Hacían ritos. Tomaban una calabaza grandota, la llenaban de grasa humana adentro, le colocaban una mecha y la encendían. Bueno, ¿qué hacían con esa calabaza? Ellos sacaban un niño, un bebé y una niña virgen, la llevaban a una montaña alta y la sacrificaban para el diablo. Y dejaban esa calabaza prendida. De ahí viene la calabaza de Hanukkah. A ver si ahora me entiendo. Era mediante sacrificio de esa criatura. Y si la familia se negaba a entregar la criatura o a entregar la niña virgen, les señalaban la casa. No se olviden que los druidas eran como los gigantes, eran inmensos y malos. Les señalaban la casa y los demonios no los dejaban vivir. ¿Cómo vestían los druidas? Vestían con pieles de animales que mataban para Satanás y las cabezas se las colocaban ellos. Ya Hamashiach los reprende. Dice que en estos días que vienen, y empiecen a orar, por favor, los clarividentes, los brujos, también los sacerdotes, son los días más ocupados del año. ¿Por qué? Por todo lo que hacen para vender. Fíjense en Halloween todo lo que se vende. Más después viene la fiesta de los católicos y todo lo que se vende. Bueno, ¿cuál es el lugar de Estados Unidos que está más pactado, más endemoniado? Se los voy a decir. Massachusetts. Massachusetts
está hechizada totalmente. Tristemente. Volviendo a los druidas, ¿qué hacían ellos? Ponían 12 brujas y un sacerdote. ¿Para qué? Para imitar a Yasuo. Se da cuenta que el diablo en todo quiere imitar a nuestro Padre. Para imitar a Yasuo. Pero lo van a pagar caro. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo yo. Lo van a pagar muy caro. En aquella época ya se hacía eso. Y ahora, imaginen, con todas las maldades que hay, que son peores. Bueno, ya les expliqué, se mezclaron la creencia de los druidas, de los romanos y todo, se mezcló todo. Después está la iglesia de la magia negra, donde se elige a la reina que va a obtener poderes psíquicos para hacer mal. Y esto es real, ¿eh? Porque se ha hecho estudio, se ha investigado para hacer mal a las personas que quedan pactadas en esta época. En esta época es cuando más muertes hay, sacrificios de niños, que aparte de matarlos se comen sus corazones, que me hace acordar a los aztecas, y beben su sangre. Y no digo más nada, porque esto aquí se termina. Al terminar el ritual, esta gente se mete entre la gente, que ya lo dije, en los panteones, y también pactan. El diablo quiere llevarse, si es posible, al mundo entero, pero no va a poder. Esto sí que es importante. El diablo tiene, porque sabe que nuestro Padre tiene, un libro de la vida, y él también tiene el libro de la vida. Tiene un libro de la vida satánica. Me he puesto colorado. Tiene un libro de la vida satánica donde tiene los nombres de todos los que le sirven. Y ese libro tiene un nombre. Es el libro satánico del macho cabrío. Y cuando ahora, el 31, ese libro va a seguir escribiéndose, quién sabe con cuántos más, comienza el año satánico. Ritual de matanza. Antes de esta fecha hay que hacen ritual de matanza. El ritual de la matanza ya empezó en esta época, ya empezó. Empieza una semana y días antes. Ya empiezan a matar gente. ¿Vieron ustedes? Escuchen los informativos cómo aparece gente muerta, no saben cómo. Mujeres descuartizadas, niños que desaparecen, y los que sabemos y los que no sabemos. En todos los países. Por eso estar atentos los que tienen hijos. Por favor, no los dejen solos. Y si los llevan a las escuelas, tengan cuidado. Tengan cuidado. Esto se llama el ritual de la matanza. Y ahí siguen escribiendo más personas porque esas almas se las lleva el diablo. En esta fecha. Hay que estar atento. Ojo con lo que comen. La mayoría sirve al diablo. Y esa comida que comen es comida sacrificada a los espíritus inmundos, a los demonios. Todo esto, esta fiesta, esta que viene ahora, más las que les nombré, no son fiestas de cultura, no.
son fiestas satánicas de maldad y sufrimiento. Es satanismo puro. Por eso, y anoten bien este texto y búsquenlo, por favor. Éxodo 22, 18. Éxodo 22, 18. Es la palabra de nuestro Padre que le dijo a Josué cuando entraban a la tierra prometida, que lo primero que tenían que hacer era buscar dónde estaba la hechicera, la bruja, o el hechicero o el brujo. Y le dice, a la hechicera, a la bruja, no la dejen con vida. Y dirán, ¿qué Dios malo? No, él sabía que esa iba a ser la piedra de discordia de su pueblo. Y siempre no se olviden lo que pasó con el rey Saúl. Deben orar mucho, en estos momentos se debe orar mucho, deben permanecer en oración, se lo pido por favor. Orar. Antes de dar este tema, yo tuve que orar mucho, porque este tema son temas peligrosos. No es miedo, es orar, es ponerme en las manos de Dios. Yo estoy entregada a mi Padre, ofrendada a mi Padre, pero no importa, yo tengo que estar en oración, porque aquí, si necesito, va a venir la ayuda. Claro que sí. A la hechicera no la dejen con vida. Deben orar por todos estos temas y deben echar fuera los demonios. No se precisa gritar. En el nombre de Yahshua HaMashiach, ese es el nombre de Yahshua HaMashiach. Pedir el Espíritu Santo que ate, amarre y encadene y fuera los demonios, fuera de su vida, fuera de la vida de su familia, de sus hijos, de su casa, de todos lados, fuera. Y si pueden, abran ventanas y puertas. Yahshua los destruirá. Ojo, muchos de los que creían y estaban firmes están apostatando. ¿Qué es apostatar? Apostatar es conocer al Dios verdadero y luego negar. No tienen salvación. No, de ninguna manera. Porque es como negar el Espíritu Santo. La salvación. Muchos están apostatando. Y Yahshua los destruyó. Y están volviendo a Roma. ¿A dónde es Roma? La Iglesia Católica. Ojo con las Biblias, porque han salido las Biblias satánicas. Mucho ojo con las Biblias. Son Biblias, no las toquen, porque son Biblias que están encuadernadas con la piel de los que no pueden defenderse. A buen entendimiento. Bueno, ahora voy a hablar del carnaval. ¿Qué significa el carnaval? Carne a Baal, carne al diablo. Eso es carnaval, carne a Baal. Tiene más de 5.000 años de antigüedad. Surgió en la antigua Sumeria y en Egipto. Allí había ritos de celebración, en las Saturnales, veneraban a Saturno, y se entregaban a una deidad, se van a acordar cuando les diga, a una deidad de la mitología griega. ¿Saben cómo se llama esa deidad o ese demonio o ese dios pagano demoníaco? Se llama Momo. Como le dicen acá, el rey Momo. Se llama Momo. Es el demonio de la burla, de la esquizofrenia. Ay, de la esquizofrenia, qué mal lo digo. De la esquizofrenia, de la locura, de la bipolaridad. Vuelvan a leer Deuteronomio 28, todo el capítulo.
Momo divertía a los dioses del Olimpo. Y se transformaba, o sea, se disfrazaba, se transformaba. Es muy satánico. La Iglesia Católica lo permite, porque recuerden que el carnaval está antes de la Cuaresma, ¿no? La Iglesia Católica lo permite, van todos, cometen sus orgías, adoran a Momo, borrachera, droga, orgía, degeneraciones, el mismo sexo, cualquier cosa. Pero después, sí, después se convierten en buenos, porque viene la Cuaresma, entonces quieren ser buenos y empiezan a querer mostrar al mundo que ellos son los que participan en la Cuaresma, que viene a ser los 40 días antes de la muerte de nuestro amado Salvador. Falsos, cobardes, mentirosos. No pasará, no pasará. Eh, ¿Y por qué no se come carne? ¿En qué momento dice la Biblia que no podemos comer carne humana? Carne humana, carne de vaca. En ningún momento, acá no dice que no se pueda comer carne de vaca, de res. En ningún lado. No. Pero ellos dicen que sí, que no coman carne, que coman pescado. ¿Por qué comen pescado? Ahora les voy a explicar. Y ahora se van a desasnar de muchas cosas. ¿Por qué comen pescado? Porque con el pescado es el culto que se le da al dios Dagón, que es el dios pez. Es el culto que se le da al dios Dagón. Dagón, que es el dios pez. ¿Se dan cuenta que todo tiene que ver con el diablo? Que no hay ninguna iglesia que esté santa. Por favor. Por eso yo no me reúno en ningún lado. Yo sigo los pasos de mi Padre amado. Esta es la verdad. Esta es la verdad de las fiestas que vienen. Y empiecen a orar desde ahora. Desde ahora. Porque los días no solamente ahora es mundial, sino que esto es individual de cada uno de nosotros. Tenemos que orar, 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 saber dónde compramos las verduras, porque cuando yo estuve en la costa, a mí me explicaron que ciertos lugares pertenecían a Macumba, Bombanda, todas las verduras pactadas, entonces que no comprara ahí. Ahí aprendí. Entonces oraba a Dios que me llevara, mi padre me llevara al lugar donde se vendían realmente las cosas santas. Y gracias a Dios siempre estuve bien. Y acá también, en todos lados. Ojo donde compran las verduras. Aunque sean caras, pero fíjese qué familia las vende y qué gente las vende. Porque la mayoría están utilizando al diablo para pactar las verduras, las pactan para vender más, para hacer más dinero, porque lo que les interesa es el comercio. No se va a salvar nadie, pero ellos están ciegos. Así. Bueno, hasta el próximo.